Muy buenos días, bendiciones para todos. Pues vamos a comenzar esta semana leyendo la Biblia. Amén. La semana pasada yo pensé que el viernes era jueves y les dije nos vemos el día de mañana, pensando que el sábado era viernes, pero no. Primero que nada vamos a orar, amén. Vamos a orar por México, vamos a orar por lo que está pasando. Sí, es muy difícil. Es muy difícil la situación que están viviendo algunos estados del país. Pero no hay nada que Dios no haya planeado y no haya permitido. Dios lo permite todo. Porque la Biblia dice que la maldad de los hombres se va incrementando a lo largo del tiempo. Y pues es la verdad. Vemos cómo incrementa la maldad del hombre. Y si todos esos hombres que se están levantando ahorita haciendo sus cosas, sus destrozos, atentados, se levantaran para adorar a Dios, este país sería otra cosa. Si toda esa gente que se levanta a, a adorar a otros dioses, a los ídolos, y adoraran verdaderamente a Dios, este país sería otra cosa. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Primero que nada, papito, muchas gracias, mi rey. Gracias por esta noche de sueño, de descanso, Padre. Gracias, Señor, porque aún en la noche tú sigues actuando y sigues trabajando, Señor. Y sigues teniendo misericordia de quien tú quieres tener misericordia, Señor. Tú lo haces de esa manera, Padre. Gracias, Señor, por el sueño, por los sueños. Gracias por la tranquilidad, por el descanso, por la vida de nuestros hijos en sus casas, Padre. Llévalos con bien hoy en la mañana a su trabajo, Señor. A los que ya se vayan preparando para salir, Padre. Prepara sus corazones. Guarda a Miguel, Señor, a mi hijo, en su camino, Padre. Ahorita que ya está entrando a trabajar, guárdalo. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalo con bien. Señor, que su carro, Señor, no se descomponga, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Rey de Gloria, bendícelo. Bendice, Señor, este país, Señor, que tanto ha sufrido, Señor, tanto ha sido lastimado, Señor. Bendice este país que tanto se ha levantado en idolatría, Señor, que tanto se ha levantado en rebelión, Señor. Bendice este país, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que la potestad que reina, Señor, sobre este país desaparezca y caiga, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa Jezabel que se ha levantado, Señor, para distraer la mirada de ti, Señor. Que esa Jezabel, Señor, que esté entronada, Señor, ahí en ese lugar, Padre, en esa basílica, Señor, caiga, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa Jezabel, Señor, sea destruida, sea desmenuzada, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Que la gente conozca la verdad, Señor, que te conozca a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa gente, Señor, que adora, Señor, a esa imagen, Señor, te adoren a ti, Señor, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Bendice a este país, Señor. Bendice, Señor, esa gente que ahorita está padeciendo, Señor, a causa de la maldad de los hombres, Señor. Bendice a toda esa gente que tiene que regresar a sus casas, Señor, y no puede hacerlo, Padre. Bendice a toda esa gente, Señor, que está viviendo bajo el miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Que también, Señor, te conozcan a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Bendícelos a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a nuestras familias, que no alcancen la maldad, Señor, que no alcancen la corrupción, Señor, que no alcancen la extorsión, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice nuestras casas, nuestras familias, nuestros negocios, Señor, todos nuestros bienes, Padre, en el nombre de Jesús, porque de hecho son tus bienes, Señor. Son tus bienes, como ayer lo platicábamos, Señor. Te soltamos todo, Señor, porque nada es nuestro. Te soltamos todo, soltamos nuestros hijos, nuestras casas, Señor. Soltamos todo, Señor. Soltamos este hogar, Señor, que es tu hogar, Padre. Es tuyo, Señor. Tú administralo, Padre. La iglesia es tu iglesia, Señor. La soltamos en tus manos. Señor, gobiérnala tú, habita tú en ella, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a este país. Bendice a todos aquellos que necesitan hoy una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, una palabra de motivación, Señor. Bendícelos a todos, Padre Santo. Señor, yo te agradezco por el día de ayer. Ya pasó, Señor, sí, ya sé que pasó, Padre. Pero yo te agradezco por el día de ayer, Señor, porque se pudo hacer tu obra, Padre.
se pudo hacer tu obra, Señor, de acuerdo a tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por las familias, Señor, que están ahí, Padre. Muchas gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Bendice a los corazones dispuestos, a todos los corazones bendícelos, Padre. Los corazones dispuestos a adorarte, amarte, exaltarte, Señor. Bendice la palabra, Señor, que se dé ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú sabes que nuestra palabra no es con dolo, Señor. La palabra que tú nos das no es con dolo, Señor, ni con una doble intención. Sin intención de fascinar a nadie, Señor. La intención de la palabra, Señor, que tú nos das, Padre, es para que el Espíritu Santo, Señor, convenza a la gente al arrepentimiento. Para que sigan el camino de verdad, Señor. Señor, que nunca llegue a nosotros, Señor, la intención, Señor, de querer hacer con la palabra un negocio, Señor. Eres tú el que reina, eres tú el Rey de Reyes, Señor de señores, Padre. Bendito eres, bendice a mi hermana Carmen, a mi hermana Piedad, a mi hermana Juanita, Señor, a quien necesite sanidad en este día y en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, es tu iglesia, Padre. Bendícela. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Pues una vez más, buenos días, que el Señor les bendiga. Y bueno, entonces vamos a continuar leyendo la palabra. Ya estamos en el primer libro de las Crónicas, ya vamos hasta el capítulo 10, del 9 hacia atrás, pues casi fueron pura genealogía. Ayer nos comentaba Kenny, mi hermana Kenny, que ella quería escuchar palabra, no quería escuchar tantos nombres. Pero pues bueno, es parte de la palabra, ¿no? Es parte de lo que está escrito y como les comentaba, pues nos sirve de como ejercicio mental, porque realmente leer y escuchar y estar ahí con la genealogía realmente despierta la mente. O sea, no es por nada. Dios es tan bueno y tan sabio que de verdad es como cuando tú estás mucho tiempo en una predicación y estás así con los ojos así, con los ojos ya casi de sueño, y de repente hay una palabra fuerte, ¿no? Y la gente se como que vuelve a tomar el hilo, y hagan de cuenta que es así con esto de las genealogías, ¿eh? Dios es tan sabio que, bueno, a mí en mi caso así me pasó, como que me volvió a activar, como que me volvió a despertar el hecho de estar leyendo así tanto, como que me volvió a activar la mente, y de verdad, no es por nada, pero el Señor te lleva como que a otro paso más en cuestión de cuando hablas, de cuando platicas, te lleva como que a un nivel más. Yo lo siento así en mi vida. Entonces, por algo está ahí. Capítulo 10, entonces vimos la muerte de Saúl y de sus hijos. Ese ya todavía lo vimos el viernes. Y nos habla de pues de la vida. Vamos a verlo a grandes rasgos, porque no es muy grande este capítulo. A grandes rasgos la vida de Saúl el libro de las crónicas, los libros de las crónicas repiten un poco lo que ya vimos en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en lo que pasó en el libro de Samuel. Entonces, bueno, aquí dice que cuando los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, entonces mataron a los hijos de Jonatán, mataron a Abinadab, a Malquisúa, los hijos de Saúl. Y aquí habla de cuando Saúl se acuesta sobre su espada, el filo lo pone sobre su estómago, y él no se atrevía a dejarse caer sobre su espada para que la atravesara, sino que pasa un siervo, y el siervo sí se avienta sobre él. El siervo sí se avienta sobre él. Entonces ahí fue donde murió Saúl, perdón. Ahí es donde muere Saúl, ahí es donde termina la vida de Saúl. Y ahora en el capítulo 11, habla de cuando David es proclamado rey de Israel. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor, y comienza diciendo así el capítulo número 11 del primer libro de las Crónicas. Amén. Dice: entonces, después de la muerte de Saúl, entonces todo Israel se juntó a David, o sea, lo rodearon a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros, tu hueso y tu carne. He aquí somos tu hueso y tu carne, o sea, somos tus parientes, somos del mismo pueblo escogido del Señor. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba,
Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y si era cierto, porque ciertamente David peleaba las batallas, peleaba algunas batallas de Saúl. No está por demás recordar, aunque ya lo sabemos, él fue el que derrotó al gigante, a Goliat. Ese gigante que que vemos imponente, ¿no? Que interpretamos como un gigante imponente. Y eso está interesante recordarlo porque el gigante se sabía poderoso, se sabía fuerte, sabía que podía acabar incluso con todo el ejército de Israel. Y él se veía así, él tenía ese concepto de sí mismo. Y a veces pasa con nosotros que tenemos un concepto de nosotros mismos y decimos, pues, ¿quién puede, quién puede contra mí si yo hice esto, hice aquello, fui, visité, hablé, la gente se convirtió porque yo hablaba, la gente se ensalza a sí misma, la gente se siente poderosa en sí misma por sus logros, por sus estudios, por su dinero, por lo que ustedes quieran. A veces nosotros somos como ese gigante que pensamos que nadie nos puede derrotar. El gigante no tenía humildad. El gigante se veía a sí mismo, y se percibía así. Pero eso es lo que él percibía de sí mismo. Entonces llega David, un pequeño pastor de ovejas, que sí ve a Goliat y le dice, no, pues sí estás grandote, mi amigo, pero ¿y eso qué? No es la altura, no son tus títulos, no es tu dinero, no son tus negocios, no es tu capacidad mental, ¿no? Con eso no vas a derrotar a nadie. Con eso no vas a derrotar a nadie. Te derrotas a ti mismo porque levantas un altar de ti mismo. Y tú mismo te derrotas. Cuando te llenas de soberbia, tú mismo te derrotas. Cuando tienes todo menos humildad, tú mismo te derrotas. Entonces llega el buen David y dice, tú me vienes a atacar con espada y con jabalina, pero yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, a mí me gusta una frase que dice, le pregunta David a los soldados, ¿y quién es ese perro incircunciso, ese filisteo incircunciso que viene a amenazar al pueblo de Dios? Dice, no, pues él es Goliat. Y David, y, entonces, podemos tener todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, material, físico, todo lo que ustedes quieran. Pero si no tenemos humildad, estamos derrotados y estamos derrotados delante de Dios. Porque todo lo que podamos tener nos llena de soberbia y nos llena de orgullo, vanagloria, pero el Señor mismo lo dice, que Él mira de lejos al orgulloso, al vanidoso, al vanaglorioso, al soberbio, Él los mira de lejos. David llega con humildad y dice el Señor que al humilde lo tiene cerca. Entonces David toma una piedra de las que llevaba en su morralito, la ata en su onda, qué buena onda, la ata en su onda, suelta la pedrada, y pudo haber caído la piedra en el corazón de Goliat, pero el Señor escoge un punto específico en el cuerpo de Goliat, en medio de la cabeza, en medio de la frente, porque es ahí donde se nota la arrogancia y el orgullo. En la mente es donde tiene que haber un cambio en nosotros. Dice el Señor, les daré una nueva mente y un nuevo corazón. Este Goliat murió. Pero cuando nosotros llega la palabra del Señor, cuando llega como una pedrada la palabra del Señor a nosotros en la cabeza, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar sí o sí porque estamos recibiendo un golpe, un impacto de la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que es más fuerte que el agua, que destruye una piedra, más fuerte que un martillo que destroza una piedra. Entonces, la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando estás convencido de que Dios es el que escribe la Biblia, pero que la escribe para una verdadera transformación en nosotros, es eso. Es como una roca que nos destroza, que nos desmenuza, que desmenuza nuestros falsos intentos de ser mejor que cualquiera. No, la Biblia no nos va a hacer mejor que cualquiera.
Nos puede llenar de conocimiento, mucho conocimiento, bastante conocimiento. Pero ese conocimiento que nos da la Biblia nos tiene que hacer más humilde que cualquiera, más humilde que todos. Y eso nos va a hacer ganar un paso más en el camino hacia el Señor. Esa es una buena historia, la historia de David con Goliat. Tiene muchas interpretaciones y muchas vertientes esa historia, muchas vertientes. Podemos hablar incluso solamente sobre la roca que lanzó David, o podemos hablar incluso solamente de la onda que lanzó David, y hay mucha sabiduría en todo eso. Podemos hablar tantas cosas de esa historia, pero lo quise enfocar hoy en ese punto, ¿no? Que muera la soberbia en nosotros. Que la palabra nos haga más humildes que cualquiera. Que la Biblia nos ayude a servir a todos los demás. Que esto de David nos ayude a ser serviciales también. Que nos ayude a ser serviciales la historia de David. Nos ayude a ser humildes. Sí, tuvo errores. ¿Tú no los tienes? Todos los tenemos, David los tuvo. Todos hemos caído, todos hemos fallado. Pero aún así, David siguió siendo humilde con el Señor y el Señor lo reconoció. Amén. Bueno, entonces le dicen en el versículo 2 del capítulo 10. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho. El pueblo reconoce que el Señor habla con David, a través de Natán, obviamente, y a través de otros profetas. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo en mi pueblo. Entonces ellos reconocían el reinado de David. Entonces por eso se le juntan. Versículo 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. O sea, todos los ancianos, todo el pueblo y todos los ancianos se juntaron alrededor de David, ahí en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. Se confirma el reinado de David. Se confirma el reinado. Ok, versículo 4, David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús, es decir, Jerusalén, dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Él tomó Jebús, es decir, Jerusalén. Y David habitó en la fortaleza, y por eso lo llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿A qué lugar quieres llegar? ¿Cuál es tu máximo logro? El máximo logro que tú tengas en tu corazón. ¿Cuál es? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, si ya pensaste eso, ¿cuál es tu máximo logro? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Analízate a ti mismo y ponte a pensar, ¿tengo la capacidad para llegar hasta allá? ¿Puedo llegar hasta allá? Y una vez que ya lo hayas analizado, pregúntate, ¿quién me va a acompañar para llegar hasta allá? ¿Quién te va a acompañar para llegar a ese punto a donde quieres llegar? ¿Un mejor empleo? No sé, un puesto, un mejor puesto en tu trabajo, no sé. Todo lo puedes tener, sí. Y Dios te lo puede dar, sí. Pero ¿qué vas a hacer cuando estés en ese lugar? Ok, una vez que ya hayas analizado dónde quieres llegar, analízate también si ya analizaste qué es lo que te hace falta para llegar allá, pregúntate quién me va a acompañar. Y si ya te respondiste, Dios me va a acompañar, ahora pregúntate, ¿qué vas a hacer cuando estés en ese lugar? Y una vez que Dios te acompañe, ¿actuar bajo tu misma conciencia o actuar bajo la orden de Dios? Porque Dios te va a llevar y Dios te va a dar en el nombre de Jesús. Pero a veces se nos olvida que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado.
Y el lugar a donde hemos llegado es porque el Señor nos ha acompañado. Pero una vez estando en ese punto, en ese puesto alto, en ese mejor empleo, en ese mejor sueldo, en ese mejor lugar de trabajo, nos olvidamos del que nos acompañó. Nos olvidamos del que nos puso ahí y empezamos a gobernar con nuestras propias fuerzas. Y vaya, gobernar entre comillas, porque no. Pero empezamos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y a Dios lo dejamos a un lado y ni siquiera le damos muchas veces ni siquiera le damos las gracias porque nos llevó hasta ahí y porque en el camino nos acompañó hasta ahí. Entonces, así como lo hizo David aquí con este Joab, él dijo, el que llegue primero, ese va a ser jefe. David no es que fuera incapaz de hacerlo, él podía hacerlo, pero esto nos da una lección. En el momento en el que tú llegues al lugar donde quieres estar, deja que sea el Señor el que gobierne tus impulsos. Deja que sea el Señor el que gobierne tus manos. Deja que sea el Señor el que gobierne ese mejor puesto de trabajo, ese mejor negocio, ese mejor salario. Deja que el Señor sea el que gobierne, el que reine y el que administre todo lo que hagas. Porque solamente es Dios. Porque aquí dice, y David iba adelantando, o sea, iba creciendo en conocimiento, en sabiduría, en humildad al Señor. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Con eso cierro lo que te quiero comentar. Perdón, lo que vengo comentando. Jehová de los ejércitos estará contigo mientras tú vayas creciendo, mientras tú vayas alimentándote del Señor, alimentándote de la palabra del Señor. Amén. Ok. Amén. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Fíjense. Esta historia es como una que les prediqué. Se me fue el nombre de este hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que el Señor ya está con nosotros? Defender lo que nos ha dado. Defender lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Vamos a apartarnos un poquito del trabajo y del negocio. Tu casa, esa pequeña parcela que el Señor te ha dado, ese pequeño lugar que el Señor te ha dado. En una predicación hablábamos de que un hombre se para en medio de su parcela, de su tierra, y empieza a defender su parcela que daba lentejas. Aquí estos hombres se pararon en medio de una parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. Mi recomendación es esta: papá, mamá, hijos, ayuden a papá, ayuden a mamá a pararse en medio de su casa y levantar guerra contra el enemigo. No estoy hablando de una guerra de que saquen los cuchillos y las escobas, y no. La guerra que nosotros tenemos que vencer, que tenemos que ganar, es espiritual. ¿Y cómo vamos a ganar la guerra espiritual? Orando, tomándonos todos de la mano allí en la casa y orando, levantándonos en oración para vencer las maldades del enemigo. Todo lo que viene de afuera hacia adentro, todo lo que venimos cargando después de un día de trabajo puede afectar en la casa. Si tú te traes de tu trabajo a tu casa los problemas de fulano, sutano, mengano, perengano, si te los traes a tu casa, eso puede afectar la vida de la familia. Porque si en la casa hay un ambiente espiritual muy hermoso y nosotros empezamos a contaminar la casa con que me dijeron, es que me hicieron, es que esto, es que aquello, de verdad, eso empieza a afectar tu vida y la vida de los demás. Al contrario, mira, llega a tu casa, deja los problemas del trabajo afuera, que ahí se queden, como si los llegaras a colgar en un perchero, ahí se quedan. Mañana será otro día. Estoy llegando a mi santuario, a mi casa, a donde habita mi Señor, y estos problemas no van a entrar aquí. Defiende tu casa, defiende tu casa. Estos hombres se pusieron en medio de una parcela, la defendieron
y vencieron a los filisteos. ¿Por qué vencieron? Porque Jehová de los ejércitos nos favoreció con una victoria. Tu casa no es un lugar nada más para descansar. Está establecido en la palabra que tu casa no nada más es un lugar para descansar. Tu casa es un lugar de adoración. Tu casa es un lugar en donde se manifiesta la gloria de Dios. No nada más es para llegar, ya llegué, y avientas tus cosas allí en un rincón, cenas, medio comes, medio duermes. No, tu casa es eso, un lugar de adoración, un lugar de búsqueda continua de Dios. Esa es tu casa. Entonces, defiéndela, junto con tus papás, junto con tus hijos, defiende tu casa. Por eso estás ahí. Se supone que la casa es el lugar de descanso, es el lugar de reposo. Y a veces nada más reina el pleito, las broncas ahí en la casa. Si se trata de pelear, pues mejor me quedo allá afuera y peleo con el que va pasando, ¿no? No, casa es para descansar. Versículo 15. Y 3 de los 30 príncipes descendieron a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Esa cueva de Adulam es muy interesante, porque David entra solo y de repente empiezan a llegar familiares y empieza a llegar gente empobrecida, entristecida. Y cuando salen de la cueva de Adulam salieron como feroces guerreros. ¿Por qué? Porque Dios los ministraba a través de David, y David hablando espiritualmente, les inyectaba fuerzas de parte del Señor. Pues, ¿saben qué? Pues estamos aquí, pero ya estuvo de tanta burla, ya estuvo de tanto pleito, ya estuvo de tanto problema. Vamos afuera, a pelear afuera, la pelea está afuera. La cueva de Adulam es muy interesante porque a mí me recuerda mucho a la iglesia. Porque a la iglesia a veces llegamos tristes, llegamos escasos, llegamos derrotados, ¿no? Llegamos arrastrándonos. Ay, apenas estoy arañando el domingo, ya, qué bueno que llegó. Y de repente, por ejemplo, como predicaciones como la de ayer o como las que hemos tenido últimamente, salimos así, salimos con el espíritu en alto, pero que no se nos acabe la pila media semana, no, al contrario, que todo siga para adelante todos los días de nuestra vida. Entonces a mí la iglesia me recuerda mucho a la cueva de Adulam, de verdad. Ok. Versículo 15, lo repito. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Es decir, le estaban sitiando, estaban en Belén ahí nada más viendo, a ver, ¿a qué horas atacamos? Estaban, como dice la película del Rey León, agazapados. Cuando le dice el pequeño león, Simba, está bien, me agazapo. Entonces estaban ahí agazapados nada más viendo a ver a qué horas peleaban, ¿no? Dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? O sea, tenía sed. Y dijo, ¿quién me diera de beber? Tenía sed. Y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Eso hicieron aquellos 3 valientes. Eso es lo que hace la gente cuando honra. Eso es lo que hace la gente cuando honra, por ejemplo, en este caso a David, al que lo sacó a la batalla y los defendió con su vida. Eso es lo que hace la gente con honra. La gente que honra hace eso. Hace lo imposible por honrar a su rey. Entonces, David no lo hizo de una manera deliberada, el decir, tengo sed. Tampoco los estaba probando, sino simplemente él quería darle la gloria a Dios. Le quería dar la honra al Señor y dijo, bueno, ¿por qué tengo que ponerme primero que ellos? Si ellos también son hijos de mi Dios, son hijos de mi Rey, yo no los voy a exponer a la muerte. La honra es para Dios, la gloria es para Dios. Entonces por eso dice en el versículo 19, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas le han traído? Ese es el punto que a veces muchos ministros no entienden, que prefieren sacrificar la vida de las ovejas, anteponiendo su estándar, su estatus, su comodidad. Sacrifican a la gente con tal de estar bien ellos. Y no me quiero salir de este punto porque tampoco quiero juzgar ni criticar a nadie, pero las cosas son evidentes y lo que se ve, pues no se juzga, pero ahorita sí lo estamos haciendo un poco, ¿no? Hay ministros, hay
pastores que prefieren sacrificar la integridad de la vida de la gente, la vida espiritual de la gente, con tal de estar bien ellos. Y David es al contrario, dice, había yo de beber la sangre de estos varones que con peligro han arriesgado sus vidas y han traído el agua y no bebió el agua. Hay que tener cuidado a quién escuchamos. Hay que tener cuidado a quién seguimos, en redes incluso. Hay que tener cuidado lo que escuchamos en internet. Ahí en el canal está el enlace, si es que lo tienen, miren, cancélenlo ni lo vean. De verdad, se los pido por favor, como decía Juan Gabriel, te lo pido por favor. Hay que ser cautos, hay que ser cuidadosos, porque la mente y el corazón del hombre son muy fáciles de engañar, muy fáciles, muy fáciles de engañar. Somos tan fáciles de engañar que nada más, voy a regresar un poquito a la historia de México en la antigüedad, nada más con que nos muestren que espejitos que brillan, podemos vender todo o regalar todo por nada. 20, versículo 20, primer libro de las Crónicas, en el capítulo 11. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su arma contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. O sea, fueron 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente, de Capseel, de los grandes hechos, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, también era un gigante. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. No sé si los han visto, pero son gruesos, son gruesos estos rodillos que van pasando en el telar. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Algo como lo que hizo David, ¿no? David cortó la cabeza del filisteo, del gigante, con su misma espada, con la espada del gigante. Ni siquiera la podía cargar, pero ahí la levantó y ¡pum! Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Dijo, no, pues este es el bueno, este me va a ayudar, te va a hacer mi guarura personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita. Miren, esta era de mi tribu, Pelonita. Ira, hijo de Iques, de Coita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Usatita, Hilal, Ahoita, Maharaí, Netofaita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba de los hijos de Benjamín, Piratonita, Urai, del río Gaz, Abiel, Arbatita, Asmateb, Baruamita, Eliab, Saalbonita, de los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ahías, hijo de Sacar, Aratita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Aser, Carmelita, Naharaí, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Seleca Monita, Naharaí, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, este es el de Abigail, Urías, Eteo, que peleó para David. Y recuerdan esa parte triste de la historia. David lo manda en medio del ejército, y cuando el ejército le dice al jefe del ejército, cuando esté lo más duro de la batalla, ábranse todos, así dispérsense alrededor de Urías y dejen que lleguen estos filisteos y lo maten. Urías, Eteo. Zabad, hijo de Ailai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Hanán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotam, Aeroita, Jadiel, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnam,
Idma moabita, Eliel, Obed y Jaziel mesobaita. Ahí se acaba el capítulo 11. Capítulo 12. El ejército de David. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Tenemos 25 minutos todavía. No está haciendo frío, pero mi café ya se enfrió. Capítulo 12. El ejército de David. Listo. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que lo ayudaron en la guerra. Otra vez, estos eran los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que lo ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. A ver, imagínense el tamaño de las piedras para poder agarrar la honda con dos manos y tirarla, porque aquí dice, estaban armados de arcos y flechas, y usaban, esa palabra de ya se me quedó, así, y usaban de ambas manos para tirar las piedras con hondas, o sea, con dos manos así, agarraban y tiraban. Y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Al principio, Ahiezer, después Joás, hijos de Sama, Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatonita. Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josbad, Gederita, Elusaí, Jerimot, Belaya, Semarías, Cefaías, Urfatita, Elcana, Isaías, Azrael, Joezer, Jasobeam, Coretitas, y Joel y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes, para pelear diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas y sobre las montañas. Entonces, si tú pensabas que los guerreros de antes nada más agarraban la espada y se levantaban a pelear así todos así gordos de tanto comer, no. Hacían ejercicio, O sea, para poder ir a pelear, no nada más era de, pues agarra tu arco y tu flecha. Imagínense a un guerrero así. Agarra tu arco y tu flecha y el guerrero así como el niño de la película de Una aventura de altura. Es que me duele mi pierna, es que tengo hambre. No, estos hombres eran valientes, eran atléticos, eran guerreros, estaban preparados para la guerra. O sea, no nada más eran así, no, estaban preparados, porque dice aquí, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, o sea, preparados, entrenados, con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ok, ¿cuál es el punto, pastor? ¿Qué tienes que hacer para pelear una batalla contra el enemigo? ¿Qué tienes que hacer? Obvio, orar, estar en comunión con Dios, estar preparado, orar, estar en comunión con Dios, leer su palabra, ayunar, hacer todo lo necesario, prepararte, adiestrarte para la batalla. El Señor es el que adiestra, dice el Salmo, tú adiestras mis manos para la batalla, pero ¿cómo las vamos a adiestrar? Pues leyendo la Biblia, orando. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera? ¿Por ósmosis? ¿Nada más poniéndonos el libro, la Biblia aquí en la cabeza? No, al contrario. Abre tu Biblia y ponte a leerla. 9. Ezer el primero, Obadías el segundo y Eliab el tercero. 3 feroces guerreros. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atal el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanaí el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero,
Cuando se había desbordado por todas sus riberas, se hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con el de ustedes. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, que lo vea Dios, que lo vea el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Ahora, si viene lo chido, diría el de la tele, del internet. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos mueve? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trabaja y obra en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón? El Espíritu Santo. David se sentía desprotegido. David sentía que no tenía compañía, que nadie lo ayudaba, que nadie estaba con él. Sale y ve a estos hombres y tiene miedo. Y les dice, miren, yo la verdad solamente estoy aquí pues porque mi Dios me mandó, Jehová de los ejércitos, a él sirvo, dice David. Pero ustedes vienen. La verdad, David tenía miedo. ¿Vienen en paz o vienen a ayudarme? Dice, venimos a ayudarte. Cuando nosotros llegamos allá a Tlacomulco, y vive Dios que no mienta, así nos sentíamos, solos, no sabíamos ni qué onda. Y después se fueron añadiendo a la iglesia los valientes de David, los que llegaron a apoyar, a ayudar, los que llegaron a fortalecer la iglesia y nuestro corazón. De esos valientes anhelamos, valientes como los que ya están, valientes como los que van a llegar en el nombre de Jesús, para recibirlos con los brazos abiertos. Esto es muy hermoso, de verdad, es muy hermoso cuando ves que la iglesia se va fortaleciendo poco a poco, como Dios lo quiere hacer. A veces nosotros queremos controlar la iglesia, las iglesias, con nuestras propias fuerzas, y no se las soltamos al príncipe de los pastores. Cuando nosotros soltamos lo que no es nuestro, porque nada más somos mayordomos de ese lugar y del rebaño del Señor, cuando se lo soltamos nuestras intenciones, nuestros negocios, la iglesia, el trabajo, cuando se lo soltamos verdaderamente a Dios, Él es el que empieza a trabajar y a hacer. Esto es impresionante, porque el Señor fue fortaleciendo y David iba creciendo en el Señor. Bueno, versículo 17, porque David soltó David. Se dejó guiar por el Señor. Y también eso le agradó a Dios. También, versículo 19, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos habían dado consejo. Lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnas, Jesobad, Jadiel, Micael, Josabad y Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor. Yo creo que tu iglesia va a crecer, Señor, y va a ser como un ejército, Padre. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traía escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Unos estaban listos y los otros eran esforzados. De los hijos de Leí, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón,
y con él 3600, y Sadoc, joven valiente, esforzado, con 22 de los príncipes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres de la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1000 capitanes, y con ellos 37,000 hombres, con escudo y con lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000, con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto. ¿Con corazón qué? Corazón perfecto. No llegaron buscando lo suyo, querían verdadera justicia, querían justicia. No buscaban honra, porque un corazón que busca honra para sí no es un corazón perfecto. No buscaban enriquecerse con los botines de guerra, porque si buscaran eso no sería un corazón perfecto. Buscaban el favor de Dios, buscaban la justicia de Dios. Y buscar el favor de Dios y la justicia de Dios, eso perfecciona un corazón. Entonces, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, entonces, vámonos un poquito atrás en este mismo versículo. Si tú vas a levantarte en oración contra el enemigo, primero que nada tienes que ser de guerra, decir, aquí no, o sea, no nada más orar, medio orar o estar ahí tibiezón en la oración y ya oré 5 minutos, no, tienes que levantarte a orar por lo menos media hora, 40 minutos o el diezmo del día, ¿no? ¿Cuántas horas tiene un día? Sácale el diezmo. Bueno, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo. Todos pensaban igual, todos sentían igual, todos amaban al Señor por igual, todos respetaban a David por igual, todos hacían lo mismo con un solo ánimo, con una sola intención, con un solo propósito. Entonces, así tiene que estar una iglesia. Todos tenemos que estar en el mismo ánimo, conectados igual, de la misma manera. Aunque tuvieran problemas estos hombres en casa, ellos estaban con el mismo ánimo. Dice, estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Era una fiesta de traje. Estaban contentos, estaban juntando un buen ejército, un gran ejército, porque sabían en un mismo corazón que el Señor había puesto a un rey agradable en medio de todos ellos. Eso es agradable cuando toda una comunidad, por ejemplo, como el día de ayer y como lo hemos estado viendo, cuando toda una comunidad se junta para festejar, por ejemplo, a mi hermana Juanita, que fue su cumpleaños el martes de la semana pasada. Es hermoso ver cómo, de verdad, a mí me llena el corazón. Y aunque a veces yo ni coma o a mí no me toque, no me interesa, yo me lleno con verlos a todos contentos. De verdad me llena el corazón. Bueno, vamos al capítulo número 13. Faltan 10 minutos para las 7. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta cómo aquí está hablando, estos capítulos están hablando más de David? Pues obvio, toma una importancia muy relevante la vida de David en toda la Biblia. Porque de ahí viene ¿quién?
nuestro Señor Jesús. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Aquí hay una revelación muy grande del libro del Apocalipsis. Y traigamos el arca de nuestros días a nosotros, el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Cuál es la semejanza con con la profecía, con las profecías, con el Apocalipsis? ¿Cuál es la semejanza? Pues la Biblia dice que en el final de los tiempos todos vamos a ser reunidos en una sola tierra, que el Señor nos va a llamar de los confines de la tierra y nos va a poner con Él. El Señor es nuestra presencia, Jesús es nuestra presencia. Cuando llegue el Señor Jesús, van a pasar muchas cosas. El Señor nos va a reunir, nuestro Dios nos va a reunir. El Señor es la presencia viva de Dios, y el Señor Jesús es la presencia viva de Dios. Y cuando dice aquí, dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. O sea, había gente dispersa, los iban a mandar traer, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Ese es el regreso del Señor Jesús. Porque desde el tiempo de Saúl, tiempos de tribulación, tiempos de problemas, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Una semejanza tremenda. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, desde Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de él con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y para todos aquellos que dicen, todos aquellos religiosos, todos aquellos mal informados, todos aquellos que leen la Biblia nada más con los ojos, sino con el corazón, que dicen que la danza no es buena, que la música no es buena. Bueno, con la música no se meten tanto, pero con la danza sí. Entonces que le quiten este versículo, el versículo de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, que le quiten ese versículo si dicen que la danza es mala. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Y cuando dice con todas sus fuerzas, no es decir que iban aplaudiendo súper fuerte o iban gritando súper fuerte. A continuación dice cómo, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Es decir, iban gritando, iban danzando delante del arca del pacto. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Él tuvo una buena intención en el corazón, pero el reino de Dios no se sostiene con buenas intenciones. Era una buena intención la de Usa, el de tratar de detener el arca para que no se cayera de la carreta. Pero las congregaciones no se sostienen con buenas intenciones. Nuestra vida no se sostiene con buenas intenciones. Nuestra vida se sostiene con el favor del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Así nos sostenemos todos. No son las buenas intenciones de cuando llegamos a la iglesia. Y ayer lo decíamos precisamente en la clase, en la mañana, a las 10 de la mañana, que por cierto están invitados todos para que lleguen. Así lo decíamos ayer en la mañana. Cuando llegues a la casa del Señor, no llegues con tus mejores intenciones. Llega con tu corazón dispuesto. Ok, ya estamos terminando el capítulo 13. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?
Y ya vi que nada más la tocan y ¡pum!, caen muertos. Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. No la despreció David, no despreció David el arca ni la presencia del Señor, simplemente tuvo miedo. Tuvo miedo de no saber cómo tenerla junto con él. Tuvo miedo por muchas cosas, respeto y temor al Señor. Se llenó de temor. Entonces manda el arca a la casa de Obed-Edom, un geteo, y ahí estaba el arca. Y a través del arca el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y ya mañana vamos a ver, bueno, de una vez se los digo, cuando David se entera de la bendición que había en la casa de Obed-Edom, dijo, ay, vamos por el arca de mi padre. Vamos a terminar hasta aquí en el nombre de Jesús. Y este es el maná que el Señor nos entregó el día de hoy. ¿Por qué me gusta decir eso del maná que el Señor nos entregó el día de hoy? Porque dice la palabra en el libro del Génesis, en el Éxodo, perdón, que cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, el Señor les envió maná del cielo. En este caso, para mí, para nosotros, ¿no? Porque si tú quieres seguir leyendo la Biblia, adelante. Pero el Señor le dijo a Moisés, le dijo, mira, voy a enviar maná del cielo, que son como hojuelas, tienen que recoger el maná que se van a comer ese día, el que se coman, que no lo almacenen, que no lo junten, porque si no mañana no les va a servir. Entonces, en una ocasión a mí el Señor me dijo, come el maná, come solo el maná, recoge el maná que solo puedas comer hoy. Por algunas intenciones que yo tenía en mi corazón, ¿no? De volver a retomar unos estudios y tal. Me dijo el Señor, a ver, recoge el maná que solamente te puedas comer. No recojas más, no busques más, solamente el que puedas comer. Entonces, por eso me gusta decir esto. El Señor ya me dio este maná. Si tú gustas seguir leyendo la palabra, adelante. El Señor te va a dar más maná del cielo. Amén. Digo, yo voy a seguir en lo mío, ¿no? Haciendo lo que me corresponde, pero por eso me gusta decirlo. Vamos a orar. Y una vez más, por la paz en México. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, Señor, por estos 3 capítulos que leímos hoy, Señor. Muchas gracias, porque sí hubo revelación, Padre. Sí hay maná que podemos recoger, Señor. Bendito Rey, yo te pido que nos instruyas, nos sigas instruyendo todavía más, Señor, en el nombre de Jesús. Pero primero que nada, Señor, y antes que todo, muchas gracias. Gracias por la revelación en la palabra, Señor. Gracias, papito lindo, gracias. Porque de aquí, Padre Santo, podemos partir hacia muchos lados, Señor. Como lo decíamos al principio, Señor, ser humilde, Señor. Entregarte el control de todo, Padre. Guerrear, pero guerrear contigo, Señor. Si tenemos un punto de llegada o algún anhelo en el corazón, no van a ser nuestras fuerzas las que nos van a llevar ahí, Señor. Vas tú con nosotros y tú nos vas acompañando en el camino. Y cuando estemos en ese lugar, Señor, tú eres el que vas a gobernar y nos vas a enseñar cómo hablar, cómo administrar, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta nación, Padre. Que bendigas a toda esa gente, Señor, que le está pasando mal, Señor. Que bendigas esta ciudad, Padre, que bendigas a Tlacomulco, que bendigas Querétaro, que bendigas, Señor, Guadalajara, Michoacán, Guanajuato, Señor, Tamaulipas, Señor, todas las ciudades que están siendo afectadas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, te pido que seas tú, Señor, mostrándote y moviéndote, Señor, en el nombre de Cristo. Yo sé que tus tiempos están cerca, Señor, que los tiempos de la redención, de juzgar, Señor, perdón, los tiempos de juzgar están cerca, Padre, pero después de eso viene una redención, Señor, redención para los que te aman. Y como lo leímos, Señor, tú juntarás a toda la gente que te ama, Señor, desde los confines de la tierra, para seguir adorándote, para seguir amándote, Señor. Papito lindo, te pido en el nombre de Jesús, que a mis hermanos y a mis hermanas que van a salir a su trabajo los lleves con bien y que regresen con bien a su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guárdanos, guarda nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, Padre. Te pido, Señor, por Miguel y por Alejandra, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien a su trabajo, Padre. Te pido por Nelly, por Kenia,
por Melody, por Miguel, por Jaciel, Señor. Te pido por todos ellos, Señor, por todos mis hermanos y hermanas, Señor, por mis hermanos que llegaron desde la semana pasada, Señor, por mis dos hermanas Mari, Señor, por mi hermano Carlos, Señor. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, por la familia de mis hermanos, de mi hermana Raquel, de mi hermana Piedad, Vicente, por todos, Señor, y por todos los que van a llegar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, sean bendecidos, vayan en paz a su trabajo, regresen en paz y por favor, sean felices, compartan esa felicidad con la gente que les rodea. Amén. Nos vemos. Bye.